Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, que se acercan con humildad, con sencillez a este maravilloso encuentro con la Santa Palabra de Dios. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio el Padre José Medina, pidiendo a Dios que le bendiga la vida a cada uno de ustedes. Que el Señor les acompañe siempre. Gracias por estar en este maravilloso encuentro con la Santa Palabra de Dios en este día donde celebramos dentro de nuestra iglesia lo que es la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Y allí, a través de la transfiguración, nos presenta el Señor cómo a través de la oración nuestra vida puede cambiar, nuestro rostro puede cambiar, nuestro semblante puede cambiar y cómo también podemos dar luz y podemos iluminar el camino de los demás. Por eso saludamos a todos los que se hacen presente en este maravilloso encuentro de la Santa Palabra de Dios. Saludamos a Rosa Pleite, buenas noches, Padre. Alma Espino, buenas tardes, Padre. Dios les bendiga. Siempre mándenos su bendición. Que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo le bendiga, le cuide y le proteja siempre. Margarita Reyes, buenas noches, Padre. Bendiciones para usted y su familia. Amén. Ofelia Salgado, bendecida noche, Padre. Lorenza Cruz, buenas noches, Padre. Su bendición. Lorenza, que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo le bendiga por siempre. Griselda García, saludos, Padre. Buenas noches. Ofrezco la palabra por todos los enfermos. Marta Cáceres, buenas noches, Padre. Dios le bendiga y lo cuide. Saludos. Irma Collazo, bendecida noche, Padre. Irma Baldovino, Dios le bendiga, Padre. Ofrezco la palabra por la paz del mundo entero. Joaquín Sánchez, buenas noches, Padre. Dios le bendiga y lo llene de salud. Ofreceremos la santa palabra de Dios por los sacerdotes y los enfermos. Amén. Emily Carrillo, buenas noches, Padre. Saludos y bendiciones. Ofrezco esta santa palabra de Dios por el eterno descanso de mi prima Angélica Martínez. Anoche se fue al encuentro con el Señor. Que Dios le conceda el descanso eterno y brille para ella la luz perpetua. Que Dios le conceda el descanso eterno a Angélica Martínez por la gracia de Dios. Amén. Y que Dios le tenga gozando de su presencia en el cielo. Victoria Méndez, buenas noches, Padre. Ofrezco la palabra por todos los niños y jóvenes que van a empezar un nuevo año escolar para que los proteja de todo mal. Amén. Héctor Pérez, buenas noches, Padre, listo para escuchar. Graciela Gaitán, buenas noches, Padre. Ofrezco la palabra por la salud de su mamá, las almas benditas del purgatorio. Juan Padilla y el Papa Francisco, amén. Ana Mastreta, buenas noches, Padre. Buenas noches a todos. Isira Romero, buenas noches, Padre. Medina, María Lara, buenas noches, Padre. Le doy gracias por su evangelización, porque he aprendido mucho con usted. Gracias, María. Hay que darle las gracias a Dios, que es el que nos da la vida y nos permite la oportunidad de poder evangelizar. Saludamos a Irene Yurki, buenas noches, Padre. Ofrezco la palabra de Dios por la salud de su mamá. Amén. Candelaria Morales, buenas noches, Padre. Vamos a un encuentro con la santa palabra de Dios. Esta santa palabra la ofrezco por la salud de su mamá. Amén. Socorro Conri, buenas noches, Padre. Bendecido día de la Virgen, la Virgencita. Derrame lluvia de bendiciones en usted por su linda enseñanza. Amén. Marisol Márquez, buenas noches, Padre. Vengo al maravilloso encuentro con la santa palabra de Dios. Guillermina Pérez, buenas noches, Padre. Lista para escuchar la reflexión. Víctor Ramírez, buenas noches, Padre. Atento a la palabra. Por favor, su bendición para mis papás, Juanita y Armando, que viajarán. Gracias. Saludos a todos. Que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo bendiga a tu familia, cuide y proteja a tus papás, les bendiga en el viaje que van a tener. Emilia Meca, buenas noches, Padre. Dios le bendiga. Ofrezco la palabra por la salud de su mamita. Que Dios le guarde y le proteja de todo mal. Amén. Eve, buenas noches, Padre. Listo para escuchar la palabra de Dios. María Mujica, saludos, Padre. Buenas noches. Dios le bendiga a usted y a toda su familia. Gracias por estar en este encuentro. Lady Pérez, buenas noches, Padre. Gloria Cruz, buenas noches, Padre. Oración por la salud de la señora Gloria Cruz de México. Que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo le bendiga, le cuide y le proteja siempre y pase su mano sanadora también sobre ella. Asunción Herrera, buenas noches, Padre. Mariana Caido, buenas noches, Padre. Vengo al encuentro con la santa palabra. Estela Tenorio, buenas noches, Padre. Ofrezco esta santa palabra por la salud de su mamita. Amén. Irma Pineda, buenas noches, Padre. Le pido su bendición para mis bisnietos Santiago. Que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo le bendiga a tus bisnietos, se los cuide y se los proteja siempre. Dice Lady Pérez, pido oración por mi papá Misael. Que Dios le bendiga, que Dios le conceda abundante vida y salud. Saludamos también a Felicita Hernández, bendecida noche, Padre, le bendiga grandemente. Ofrezco esta santa palabra por mi párroco Marco Antonio Méndez, que hoy cumple 14 años de sacerdocio, y por la salud de su mami. Amén. Que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo siga bendiciendo la vida del Padre Marco Antonio
Él le conceda muchos años más en su vida sacerdotal y que Dios le bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Berta Guevara, buenas noches, Padre, y muchas bendiciones para todos. Un abrazo grande a la distancia. Mina Marcera dice, buenas noches, Padre, pido por la conversión de los jóvenes y por mi madre Esperanza, que ya falleció, y por mi hija Natalia, que va a empezar la universidad, y que Dios, su Padre, Hijo y Espíritu Santo bendiga a tu hija, le conceda sabiduría y entendimiento para que pueda salir bien en sus estudios, y que Dios también le conceda el descanso eterno a tu madre y que brille para ella la luz perpetua. Amén. Tati Sánchez, buenas noches, Padre. Dios le bendiga. Saludamos también a Villamaro. Buenas noches, Padre. Dios le dé salud a su mamá y bendiciones para usted. Amén. Sandra Pesina, buenas noches, Padre. Bendiciones, que Dios nuestro Señor, nuestra Madre del cielo lo cuide y lo proteja a usted y a su familia siempre de todo mal. Bendiciones. Amén. Saludamos a todos los que se acercan a este maravilloso encuentro con la Santa Palabra de Dios. Les invito, vamos a darle todos un dedito para arriba, un me gusta, un like a la enseñanza. Queridos hermanos, les invito para que abran su corazón a la Santa Palabra de Dios, para que dispongan su vida para escuchar lo que el Señor nos tiene presentada y nos va a presentar a través de su santa palabra en el capítulo 14 de este libro de Judí, que como dice el título, creer en Dios y la victoria. ¿Por qué? Porque debemos creer plenamente en la palabra de Dios y Dios nos va a conceder la victoria sobre nuestros enemigos, así como se la concedió a Judí encima de Holofernes, que ella le pidió a Dios y Dios la bendijo, la acompañó, la cuidó y la protegió de todo mal y de todo peligro. Sean bienvenidos, queridos hermanos, que se van acercando a este encuentro con la santa palabra de Dios. Les sigo pidiendo oración por todos los enfermos y especialmente por mi mamá, para que Dios siga pasando su mano sanadora sobre ella y no llegue a tener nada malo, sino que con el tratamiento que se le está colocando pueda restablecer pronto su salud y pueda volver a sus quehaceres diarios al 100%. Por eso les invito a cada uno de ustedes a orar por mi mamá, la señora Ramona Peñaranda, para que Dios le conceda la sanación en medio de su vida. Y oremos también por todos los enfermos. Oremos también a la luz de esta palabra por todos los sacerdotes, obispos de Nicaragua, que están siendo asediados también por este gobierno que está allí, para que Dios les bendiga a todos los sacerdotes, les dé la gracia del Espíritu Santo para que sigan anunciando con valentía la santa palabra de Dios, sigan anunciando la verdad que viene de la palabra de Dios, y que Dios conceda la gracia de que salga victoriosa nuestra Iglesia Católica allá en Nicaragua y que no pueda reinar el mal, sino que reine la verdad y la misericordia de nuestro Dios. Por eso les invito a cada uno de ustedes a orar por Nicaragua, por los sacerdotes, por los obispos, por todos aquellos consagrados que están siendo perseguidos por este gobierno que está allí, para que Dios les muestre su amor, su misericordia a todos sus siervos a través del ministerio sacerdotal y para que aleje de ellos toda acechanza del demonio. Queridos hermanos, con humildad, con sencillez, vamos a colocarnos en la presencia de Dios y vamos a encomendar a todos ante la presencia del Señor. Saludos a Carmen Laracuente, buenas noches, bendiciones, salud para su mamá, Dios le bendiga, amén. Claudia Lázaro, buenas noches, Padre, gracias por la santa palabra aquí presente, amén. Dios le bendiga a todos ustedes. Dice Claudia Lázaro, Padre, pido oración por mi familia López Lázaro, gracias. Que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo bendiga, cuide y proteja siempre a tu familia. Vamos a colocarnos en la presencia de Dios y decimos el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos cordialmente bienvenidos y bienvenidas a este maravilloso encuentro con la santa palabra de Dios. Vamos a compartir en este día el capítulo número 14 del libro de Judí. 19, versículo interesante
porque vamos a reflexionar acerca de lo que es creer en Dios y también de cómo Dios ayuda y concede la victoria a aquel que se abandona en Él completamente y abandona su vida en las manos de Dios. Por eso vamos a escuchar lo que nos va a presentar este capítulo 14 del libro de Judith en sus 19 versículos. Libro de Judith, capítulo 14. Judith les dijo: escuchadme, hermanos, tomad esta cabeza y colgadla en el saliente de nuestras murallas. Y apenas despunte el alba y salga el sol sobre la tierra, empuñaréis cada uno vuestras armas y saldréis fuera de la ciudad todos los hombres capaces. Que se ponga uno al frente como si intentarais bajar a la llanura para atacar la avanzada de los asirios. Pero no bajéis. Los asirios tomarán sus armas y marcharán a su campamento para despertar a los jefes del ejército de Asiria. Correrán a la tienda de Holofernes, pero al no dar con él, quedarán aterrorizados y huirán ante vosotros. Entonces vosotros y todos los habitantes del territorio de Israel saldréis en persecución y los batiréis en retirada. Pero antes traed aquí a Ahior, el amonita, para que vea y reconozca al que despreciaba a la casa de Israel, al que le envió a nosotros como destinado a la muerte. Hicieron pues venir a Ahior desde la casa de Osías. Al llegar y ver que uno de los hombres de la asamblea del pueblo tenía en la mano la cabeza de Holofernes, cayó al suelo, desvanecido. Cuando lo reanimaron, se echó a los pies de Judith, se postró ante ella y dijo: bendita seas en las tiendas de Judá y en todas las naciones, que cuando oigan tu nombre se sentirán turbadas. Y ahora, cuéntame lo que has hecho durante este tiempo. Judith le contó en presencia del pueblo todo cuanto había hecho desde que salió hasta el momento en que les estaba hablando. Cuando hubo acabado su relato, todo el pueblo lanzó grandes aclamaciones y en toda la ciudad resonaron los gritos de alegría. Ahior, por su parte, viendo todo cuanto había hecho el Dios de Israel, creyó en él firmemente, se hizo circuncidar y quedó anexionado para siempre a la casa de Israel. Apenas despuntó el alba, colgaron de la muralla la cabeza de Holofernes, tomaron las armas todos los hombres de Israel y salieron por grupos hacia las subidas. Al verlo los asirios comunicaron la novedad a sus oficiales, que a su vez la fueron comunicando a sus estrategas, comandantes y a todos sus jefes, hasta llegar a la tienda de Holofernes. Dijeron pues a su intendente general: despierta a nuestro señor, porque esos esclavos tienen la osadía de bajar a combatir contra nosotros, para hacerse exterminar completamente. Entró pues Bagoas y dio palmadas ante la cortina de la tienda, porque suponía que Holofernes estaría durmiendo con Judith. Como nadie respondía, apartó la cortina, entró en el dormitorio y lo encontró tendido sobre el umbral, muerto y decapitado. Dio entonces un gran grito, acompañado de gemidos, llanto y fuertes alaridos, al tiempo
que rasgaba sus vestiduras. Entró luego en la tienda en que se había aposentado Judí, y al no verla, se precipitó hacia la tropa gritando. Esas esclavas eran unas pérfidas. Una sola mujer hebrea ha cubierto de vergüenza la casa del rey Nabucodonosor. Mirad a Holofernes, derribado en tierra y decapitado. Cuando los jefes del ejército asirio oyeron estas palabras, su ánimo quedó turbado hasta el extremo. Rasgaron sus túnicas y recorrieron el campamento, lanzando gritos y voces. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder estar a la escucha de su santa palabra. Es interesante este capítulo número 14 del libro de Judí, porque nos va a presentar cómo Judí hace algo que es cortarle la cabeza a Holofernes, ese enemigo que venía a acabar también con el pueblo de Israel. Pero cómo Dios a través de Judí va a hacer obras grandes y cómo también va a confiar plenamente en Dios y que nos va a invitar a nosotros a creer en Dios, a creer en la palabra de Dios, a no dar por rota la palabra de Dios, sino a concretizar ese encuentro personal con el Señor. Por eso, querido hermano, querida hermana, preparemos la vida, preparemos el ser. Abramos el corazón y dejemos entrar a Dios en medio de nuestra vida, que nos va a invitar a cambiar, pero que sobre todo nos va a presentar debe ser nuestra fe. Si tú verdaderamente crees en Dios o no crees en Dios. Porque el que cree en Dios, a través de sus obras, Dios le va a conceder una victoria grande. Pero el que no cree en Dios, ¿qué victoria va a tener? Nada. Va a caer derrotado ante las acechanzas del demonio, ante las acechanzas del enemigo. Por eso, querido hermano, vamos con humildad, vamos con sencillez a escuchar lo que nos viene presentando este capítulo número 14 del libro de Judí. Y dice así el versículo número 1, que nos va a presentar a Judí hablándole también al pueblo. ¿Y qué le va a decir al pueblo? Escucha con atención. Judí les dijo. ¿Quién va a hablar? Judí, la que decapitó a Holofernes, le va a decir al pueblo. Escuchadme, hermanos. ¿Por qué? Porque lo que ella va a anunciar se va a dar, se va a cumplir, se va a llevar a cabo. Dice, tomad esta cabeza y colgadla en el saliente de nuestras murallas como una señal de que ya habían acabado con aquel que estaba al frente de venir a destruir también al pueblo de Israel. Era una señal, era una muestra de lo que le iba a suceder a todos aquellos que se atrevieron a levantar la mano contra Israel, que se atrevieron a pensar que venir a destruir la casa de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Dice claramente el versículo 2 lo siguiente, de lo que van a hacer esta gente y de lo que va a acontecer también dice. Y apenas despunte el alba y salga el sol sobre la tierra, empuñaréis cada uno vuestras armas y saldréis fuera de la ciudad todos los hombres capaces. Que se ponga uno al frente, como si intentara bajar a la llanura, para atacar las avanzadas de los asirios, pero no bajéis. ¿Por qué? Porque Judí les está hablando como una estratega también. Judí le dice, ustedes van a agarrar la cabeza, la van a colocar en tal sitio y después de ello ustedes abren las puertas de la ciudad y se van a ir como que van a bajar a atacar a los asirios en su campamento, pero no van a ir para que ellos vengan a caer en la trampa que se les está preparando, que se les está acumulando, en la cual van a caer. Porque es lo que nos viene presentando también la palabra de Dios. Dice claramente el versículo número 2. Que se ponga uno al frente como si intentara bajar a la llanura para atacar la avanzada de los asirios, pero no bajéis. ¿Por qué? Porque todo
hace parte de una estrategia que se viene planificando, se viene planteando para que en el momento en que se empiece la ejecución todo pueda ir a cabalidad, a un feliz término, que es lo que está sucediendo también. Claramente, Judí les va a hablar al pueblo, le va a decir cómo es que los asirios se van a mover, qué van a hacer, cómo lo van a realizar, cómo van a estar pendientes para que todo lo que se vaya a realizar por aparte tenga un fiel cumplimiento y se pueda llegar al éxito de lo que se ha planificado también. Y es lo que nos va a presentar el versículo número 4. Escucha con atención. Entonces vosotros y todos los habitantes del territorio de Israel saldréis en su persecución y los batiréis en retirada. ¿Por qué? Porque Judí les va a decir, ustedes van a hacer esto así, van a hacer esto allá. Cuando lleguen y hagan el intento de ir a atacarlos, se van a levantar, van a avisar a los intendentes, ellos a su vez a Bagoas y él a su vez a Holofernes, que está, según, en la tienda acostado con Judí. Y resulta que cuando llega toda esta noticia y van a comunicárselo claramente a Holofernes, la cosa va a ser distinta, porque no van a encontrar ni a Judí ni a su sierva, al cuerpo de Holofernes, pero no su cabeza. Lo van a decapitar, que es lo que nos va a presentar la palabra de Dios. Pero hay que tener algo en cuenta, que nosotros estamos llamados para bendecir la vida de las otras personas, no para maldecir, no para hacer justicia con nuestras propias manos, porque eso hay que tenerlo muy claro y muy presente. Pero escuchemos lo que nos va a presentar el versículo número 5. Pero antes, traed aquí a Ahior el amonita. Y recordemos que Ahior era aquel que Holofernes había sacado de su presencia porque les había dicho que no se metieran con el pueblo de Israel, que igualmente no iban a poder contra ellos. Entonces fue expulsado. Fue llevado cerca de allá donde estaban los israelitas y los israelitas lo buscaron, lo llevaron y además para ver qué tan grande iba a ser el poder allí, que iba a tener esta persona, pero Dios es más grande que todo. ¿Y qué va a acontecer? Dice el versículo 7 lo siguiente. Cuando lo reanimaron, se echó a los pies de Judí, se postró ante ella y dijo, ¿quién lo va a hacer? Claramente, Ahior, dice, cuando lo reanimaron, ¿a quién? A Ahior, porque se había desmayado al ver la cabeza de Holofernes que la tenían colgada. Entonces dice, cuando lo reanimaron, se echó a los pies de Judí y se postró ante ella y le va a decir, ¿qué le va a decir a Ahior? A Judí, escucha, bendita seas en las tiendas de Judá, bendita sea Judí, que concedió Dios por medio de su mano la salvación del pueblo. Y en todas las naciones, que cuando oigan tu nombre, se sentirán turbadas. ¿Por qué? Porque una mujer fue la que venció también a Holofernes. Y porque Dios también nos llama tanto al hombre y llama también a la mujer a su servicio, a su entrega. Y debemos nosotros prestar un servicio bonito, un servicio agradable para que Dios siga bendiciendo también cada una de nuestras vidas. Dice que cuando oigan tu nombre, porque se va a contar por muchísimo tiempo, se sentirán turbados. ¿Por qué? Porque una mujer es la que le va a conceder la victoria al pueblo de Israel. No fue un hombre, fue una mujer. Y la mujer es una bendición de Dios también. Tiene dignidad, es un ser humano que vale mucho, que tiene que ser respetado, que tiene que ser valorada y sobre todo que tiene que ayudársele también en medio de su casa, porque claramente dice la palabra de Dios a la luz del versículo número 7. Bendita seas en la tienda de Judá y en todas las naciones, que cuando oigan tu nombre se sentirán turbadas por lo que Judí había hecho con un temple grande, con un guáramo grande y sobre todo con una confianza grande puesta en la misericordia del Señor. Y es lo que nos va a presentar ahora el versículo número 10. Querido hermano, viene ahora una centralidad en esta lectura que hemos escuchado y es ver
¿Cuánto creemos en Dios? ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, yo creo en Dios, pero cuando tiene que ir a la obra, no la realiza con su fe puesta en Dios, nuestro Señor. ¿Cuántas personas dicen, yo creo en Dios, pero no le creen a su palabra? ¿Cuántos dicen, yo creo en el Señor, pero desprecian a su hermano? Y dice la palabra de Dios claramente que cuando oigan tu nombre se sentirán turbadas porque has hecho las cosas bien, de buena manera, con una presentación bonita, con una presentación hermosa. ¿Qué es lo que nos viene presentando? La palabra de Dios dice, bendita seas en las tiendas de Judá y en todas las naciones que cuando oigan tu nombre se sentirán turbadas. ¿Por qué? Porque una mujer le dio la victoria al pueblo de Israel. Y vamos a escuchar ahora el versículo número 8 de este capítulo 14 del libro de Judí. Dice así: y ahora, cuéntame lo que has hecho durante este tiempo. Judí le contó en presencia del pueblo todo cuanto había hecho, desde que salió hasta el momento en que les estaba hablando. ¿Por qué? Porque nos va a presentar la grandeza de Dios. Cómo Dios nos acompaña, cómo Dios nos ayuda, cómo Dios nos da fortaleza para seguir adelante, para seguir viviendo, para seguir luchando, para seguir haciendo las cosas mejor de como las hemos venido también realizando. Pero escuchemos con atención el versículo número 10. Dice así: Ahior, por su parte, viendo todo cuanto había hecho el Dios de Israel, creyó en él firmemente. Primero, hay que creer en Dios. Por eso Jesús dice, si creen en Dios, crean también en mí. Porque hay que creer en Dios, hay que abandonar nuestra vida en las manos de Dios, tener una entrega grande por las cosas de Dios. Y por eso nos va a presentar lo siguiente a la luz del versículo 10. Ahior, por su parte, viendo todo cuanto había hecho el Dios de Israel, creyó en él firmemente. Creer en Dios, creer en el Señor, creer en el Espíritu Santo, porque se nos viene presentando ahora hacia nuestros adentros en quién creemos nosotros. Pero tú le crees a la palabra de Dios. ¿Verdaderamente sientes en tu ser que vas a creerle a Dios? Porque debemos estar seguros. Debemos tener una confianza grande en lo que cada uno va a realizar, en lo que cada uno va a hacer, pero con un compromiso grande, hermoso, maravilloso de poder anunciar la palabra de Dios, de poder anunciar el mensaje de salvación, de poder llevar también a Dios a los demás. Querido hermano, querida hermana, despierta, como dijera San Juan Pablo II. Reacciona, es el momento de levantar la mirada ante la presencia de Dios, de levantar tu mirada ante el Señor. Pero vamos a escuchar ahora el versículo número 11. Dice así: apenas despuntó el alba, colgaron de la muralla la cabeza de Holofernes, tomaron las armas todos los hombres de Israel y salieron por grupos hacia la subida. Querido hermano, querida hermana, es interesante cómo el pueblo va a escuchar lo que Judí le está presentando, lo que Judí está dando a conocer, porque se va a llevar a cabo esa obra. Y dice, apenas despuntó el alba, colgaron de la muralla la cabeza de Holofernes, tomaron las armas todos los hombres de Israel y salieron por grupos hacia las subidas. Querido hermano, nosotros debemos también aprender a confiar en el Señor. Debemos aprender a abandonar nuestra vida en manos de Él. Dice la palabra: apenas despuntó el alba, colgaron de la muralla la cabeza de Holofernes, tomaron las armas todos los hombres de Israel y salieron por grupos hacia la subida. ¿Por qué? Porque aquí claramente dice lo siguiente: porque había también creído en la palabra. Hicieron pues venir a Ahior desde la casa de Osías, y también nos va a presentar este versículo número 10 lo siguiente:
Achior, por su parte, viendo todo cuanto había hecho el Dios de Israel, creyó en él firmemente. Querido hermano, hay que aprender a creer en Dios. Por eso el título dice, creer en Dios, la victoria. Porque tú y yo tenemos que aprender a creer en el Señor. Tú y yo tenemos que creerle a Dios. No le creas tanto a lo que dice la gente, porque la gente habla, murmura, critica. Tú créele a Dios, créele a la palabra de Dios para que Dios pueda hacer obras grandes por medio de ti. Pero tienes que abrir tu corazón, tienes que abrir tu vida para que Dios cambie por completo tu vida, tu ser y puedas sentirte libre de lo que tú has venido a realizar. Y dice la palabra de Dios. Apenas despuntó el alba, colgaron de la muralla la cabeza de Holofernes. Tomaron las armas todos los hombres de Israel y salieron por grupos hacia las subidas. ¿Por qué? Porque esto se lo había comentado ya esta persona a Judí. Ya le había dicho cómo era que iban a hacer las cosas, que iban a realizar, cómo lo iban a hacer también. Pero también nosotros debemos concretizar lo que podamos hacer de bueno, siempre para con nuestros hermanos. Y es lo que nos presenta. ¿Cómo está tu fe? ¿En quién crees tú? ¿Tú crees en Dios? ¿Tienes una fe grande puesta en Dios? ¿Tú le crees a la palabra de Dios? Querido hermano, porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a la palabra de Dios. Porque creer en Dios lo podemos hacer todos, pero creerle a la palabra de Dios nos cuesta. Porque Dios dice, ama a tu enemigo. No lo queremos amar, lo queremos es odiar, lo queremos es acabar, lo queremos es que ya no aparezca más por aquí. Y entonces Dios se da cuenta de todo ello. Y es donde también nosotros debemos reflexionar acerca de nuestra propia vida, ya que Dios ha estado grande siempre con nosotros. Y del versículo 12 hasta el versículo 15 nos va a presentar lo que sucedió según lo que ya se había anunciado de cómo se iban a perturbar allí en medio de lo que estaban haciendo. Dice la palabra, apenas despuntó el alba, colgaron de la muralla la cabeza de Holofernes. Tomaron las armas todos los hombres de Israel y salieron por grupos hacia las subidas. ¿Por qué? Porque Dios iba también allí con ellos. Y escuchemos ahora el versículo número 18 de este capítulo 14 del libro de Judí. Y dice así claramente, esas esclavas eran unas pérfidas. Una sola mujer hebrea ha cubierto de vergüenza la casa de Israel, la casa del rey Nabucodonosor. Mirad a Holofernes, derribado en tierra y decapitado, porque va a ser una de las grandes hazañas de las cuales va a alabar la Escritura. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo obras grandes en medio del corazón de la persona. Apenas despuntó el alba, dice la palabra. Colgaron de la muralla la cabeza de Holofernes. Tomaron las armas todos los hombres de Israel y salieron por grupos hacia las subidas. Dios ha estado grande con nosotros y nos da una oportunidad de poder hacer las cosas bien. Pues vamos a hacerla confiando plenamente en la gracia y en la misericordia de nuestro Dios. Vamos a escuchar ahora lo que nos va a presentar el versículo número 19. Dice así. Cuando los jefes del ejército asirio oyeron estas palabras, su ánimo quedó turbado hasta el extremo. Rasgaron sus túnicas y recorrieron el campamento lanzando gritos y voces. ¿Por qué? Porque había muerto aquel que llevaba la batuta en medio del ejército de los asirios. Saludamos a todos los que se hacen presente para este maravilloso encuentro con la santa palabra de Dios. Saludamos a cada uno de ustedes pidiendo a Dios que les bendiga siempre la vida, que les acompañe, que les dé fortaleza para seguir adelante en medio de los momentos difíciles que puedan estar viviendo. Querido hermano, querida hermana, te hago una bonita invitación.
Vamos a darle todos un dedito para arriba. Vamos a compartir el enlace con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos. Y te tengo una bonita invitación para ti. Y es que eleves a Dios una oración por la salud de mi mamá, de mi madre, la señora Ramona Peñaranda, para que Dios pase su mano sanadora sobre ella y le restablezca la salud. Y también, queridos hermanos, les hago una bonita invitación. Si alguno de ustedes desea apoyar en esta bonita obra de evangelización, de llevar también comida a los pobres, de poder ayudar a los necesitados, lo puedes hacer a través del chat en vivo, donde tú le das clic y puedes allí aportar lo que salga en lo profundo de tu corazón. Lo puedes hacer a través de PayPal, a través de Patreon, a través del Banco de América, donde tú puedas también ayudarnos, donde tú también puedas hacer una obra de caridad para ayudar a tantas personas que lo necesitan y sobre todo para hacer todo lo que sea necesario para poder encontrar el mal que pueda tener mi mamá y que Dios me le sane, que Dios me le cuide, que Dios me le proteja siempre. Queridos hermanos, Dios ha estado grande con nosotros. Este pasaje es fascinante, el del capítulo 14, porque nos va a presentar a una mujer buena, a una mujer valiente, una mujer fuerte, las cuales las mujeres deben tener un ejemplo a través de esta mujer que humildemente ha hecho un bonito trabajo como lo es Judy, un servicio para Dios. Lo que los otros no habían podido hacer, lo hizo Judy para la gloria de Dios. Por eso, querido hermano, querida hermana, no dudes en confiar en Dios, no dudes en creer en el Señor. Qué tristeza es cuando una persona no cree en Dios, cuando una persona cree en otras cosas que no son las cosas de Dios, y Dios nos invita a creer en Él. Y sobre todo también a ver si le creemos a la palabra de Dios. Porque creer en Dios cree todo el mundo. Pero creer en la palabra de Dios son muy pocos, contados con los dedos de la mano, los que llegan a tener todos los días un encuentro grande con Dios. Un encuentro maravilloso con el Señor. Un encuentro con aquel que nos ha dado la vida. Por eso, querido hermano, querida hermana, aprovecha el momento, aprovecha la oportunidad de poder hacer las cosas bien, de poder agradar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, y que podamos también nosotros hacer lo mismo, que podamos nosotros tener una entrega profunda también a Dios y por lo que Dios nos permite poder realizar en medio de nuestra vida. Porque Dios ha sido generoso con nosotros y nosotros debemos ser generosos también con los demás. Debemos ayudarlo, debemos darle un kilo de arroz, debemos ayudarlo con verduras, ayudarlos con carne, con comida, ayudarlos como lo hemos venido haciendo, querido hermano, gracias al apoyo de cada uno de ustedes. Hemos podido comprar comida y distribuirla también en tanta gente en medio de nuestra parroquia, y que todo eso es gracias a cada uno de ustedes también por su apoyo, por su generosidad. Que Dios les multiplique, que Dios les bendiga por siempre y que el Señor derrame abundantes bendiciones sobre ti, porque Dios está primero en medio de nuestra vida y no podemos cambiar a Dios por otra cosa, sino que debemos tener un propósito firme en medio de la vida para poder hacer las cosas bien, para poder creer en el Señor, para poder creer en Dios, para poder abandonar nuestra vida en sus manos. Porque nosotros estamos para ayudar y servir también, pero debemos confiar en Dios. Debemos confiar en el Señor. Debemos confiar en la santa palabra de Dios, que nos invita también a tener un corazón sincero, que nos invita a tener un corazón humilde, que nos invita a tener un corazón sencillo, que nos invita a que nuestra vida esté en las manos. Y nosotros debemos es nuestra vida para con Dios, alabarlo, bendecirlo, glorificarlo en medio de cada una de nuestras vidas. Queridos hermanos, Dios ha estado grande con nosotros. Dios nos ha bendecido inmensamente a cada uno de nosotros. Gracias también por compartir esa bonita experiencia de servicio y de ayuda. Nosotros debemos también hacer las cosas bien, confiar en Dios, abandonar nuestra vida en manos del Señor y que Dios haga su obra en medio de cada uno de nosotros. Alabemos y bendigamos a Dios por todo lo que nos permite, por todo lo que nos da, por todo lo que nos impulsa a nosotros a realizar en medio de nuestra vida, a hacer las cosas bien, a poder caminar, a poder transitar con la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Querido hermano, no desaproveches esta oportunidad de cambio, no desaproveches esta oportunidad que Dios te está dando para que puedas tener una conversión en medio de tu vida.
Por eso, querido hermano, no pierdas la oportunidad, no pierdas el momento de tener un encuentro personal con Dios. Abre tu vida, abre tu corazón, deja que Dios entre en medio de ti, te transforme, te cambie. Querido hermano, vamos a confiar en Dios. Vamos a abandonar la vida en manos de Dios y que se haga la voluntad de Dios en medio de nosotros, porque confiamos en Dios, confiamos en su palabra, confiamos en Él y abandonamos nuestra vida en sus manos, porque nosotros debemos abandonar nuestra vida en las manos de Dios. Confiar en Dios, tener una entrega para con Dios, pero tiene que salir de lo profundo del corazón, querido hermano, donde tú también puedas sentirlo, donde tú también puedas vivirlo, donde tú también puedas tener un encuentro personal con Él. Y claramente nos va a presentar el Señor que la mujer es importante en la historia de salvación, porque a través de ella, pues también Dios ha hecho obras grandes a la humanidad. Damos gracias a Dios también por todas las mujeres, todas las jovencitas, todos los jovencitos, todos los niños, todos los hombres, para que Dios les bendiga, para que Dios les cuide, les proteja de todo mal, de todo peligro. Querido hermano, querida hermana, es momento también de tener un encuentro personal con Dios. Es un momento de abandonar nuestra vida en las manos de Dios. Es un momento donde nosotros debemos llevar hacia adelante la santa palabra de Dios. Nosotros con valentía debemos aprovechar el momento y de poder hacer las cosas bien, confiando en Dios, alabando, bendiciendo, glorificando al Señor, porque Dios ha estado grande con cada uno de nosotros. Por eso, querido hermano, querida hermana, abre tu corazón, abre tu vida, deja entrar a Dios en ti y verás cómo todo tiene una tranquilidad y una paz, porque Dios está allí al frente, y sobre todo hace obras extraordinarias también en la vida de las personas. Por eso, querido hermano, querida hermana, aprovecha el momento, aprovecha la oportunidad de confiar grandemente en Dios nuestro Señor. Y que Dios, a través de su santa palabra, bendiga cada una de nuestras vidas y nos ayude también a crecer como persona, nos ayude también a crecer espiritualmente, ya que este título nos centraba también a nosotros en esa atención por aquellos más vulnerables. Y saludamos a todos los que con humildad se acercan a este maravilloso encuentro con la santa palabra de Dios. Querido hermano, querida hermana, no se te olvide, un dedito para arriba, un me gusta, un like a la enseñanza. Y que podamos nosotros compartir, que podamos nosotros dar, que podamos nosotros tener un encuentro hermoso también para con Dios. Porque Dios nos bendice grandemente. Y si nos llama a su presencia, tenemos que partir a su encuentro, porque Dios ha estado grande también con nosotros. Querido hermano, querida hermana, abre tu corazón, abre tu vida, deja que Dios entre en medio de ti, deja que Dios te transforme, deja que Dios te cambie, deja que Dios actúe, porque debemos aprender a confiar en el Señor, abandonar nuestra vida, tener una entrega, tener un servicio para con Dios. Querido hermano, es un momento de compartir, es un momento de entregar nuestra vida, es un momento de abandonar todo en las manos del Señor, porque Dios ha estado grande con nosotros siempre, siempre, siempre. Dios bendecirá cada una de nuestras vidas y también nos apoyará a seguir adelante. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a Dios por todo su amor, por toda su misericordia. Gracias a cada uno de ustedes por acercarse también a este maravilloso encuentro con la santa palabra de Dios. Que Dios les bendiga a todos ustedes, que Dios les acompañe. Les invito, querido hermano, no se te olvide, vamos a orar por mi mamá, para que Dios le conceda la pronta recuperación en medio de su vida. Vamos a encomendarla en las intenciones, vamos a presentarla en la súplica, vamos a presentarla en esos momentos de encuentro personal con Dios a través de su palabra. Porque Dios ha estado grande, Dios nos bendice, Dios nos acompaña, Dios nos da fuerza para seguir adelante, seguir confiando en Él, seguir abandonando también nuestra vida en sus manos. Que podamos nosotros hacer las cosas bien, que podamos nosotros avanzar sin ningún compromiso, confiando plenamente en la gracia, en la misericordia de nuestro Dios. Porque Dios ha bendecido nuestra vida
y sigue bendiciendo también nuestra vida. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe siempre. Y no se te olvide, un dedito para arriba, un me gusta, un like a la enseñanza y anímate a compartir el enlace con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe siempre. La bendición de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. No se te olvide orar, entrega, servicio, confianza plenamente en Dios nuestro Señor. Y que podamos también nosotros ayudar con un granito de arena. Que podamos ayudar también para tantas cosas que se necesitan. Pero confiemos plenamente en Dios. Confiemos plenamente en la presencia de Dios en medio de nuestra vida. Debemos comprobarla, debemos sentirla, debemos darla a conocer y que Dios haga vida en medio de cada una de nuestra vida. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe siempre. Les habló el Padre José Medina y que el Señor les recompense a cada uno de ustedes por su tiempo, por su dedicación, por su apoyo en la evangelización. Dios les bendiga, Dios les acompañe.